Bienvenidos a otra nueva edición de Conexión Vital. Les agradecemos enormemente que nos permitan entrar a sus hogares con este programa que nunca pretende reemplazar una consulta médica, sino dar un poco de información y de educación en cuanto a patologías que se ven todos los días y además a sus manejos, y a dar como una luz de esperanza a muchas patologías que son crónicas y que a veces no han tenido las mejores evoluciones. El día de hoy, les recuerdo, mi nombre es Dafna Rodríguez, estoy aquí con el doctor Alonso Cárdenas desde el Parque de la Salud de Dos Quebradas, y hoy vamos a hablar precisamente de una de las enfermedades más crónicas y con una alta falla terapéutica, digamos con terapias usuales, que son las úlceras en general. Vamos a hablar principalmente de tres tipos de patologías que son las más comunes: las úlceras varicosas o venosas, las úlceras por pie diabético, y por último vamos a hablar de las úlceras que son posquirúrgicas por alguna deficiencia en la capacidad de cerrar heridas y sobre todo de procesos pues, con los que hemos tenido algo de experiencia, que son los procesos de estética. En primera medida es importante recordar que estas úlceras son predominantemente crónicas, o sea, tienen múltiples factores que impiden que nuestro cuerpo genere una buena cicatrización, y por tanto tienen una alta prevalencia en nuestros pacientes y unas dificultades para que el paciente siga como con su vida diaria, y pueden llevar como muchos estados inclusive depresivos, de mucho desánimo, de muchas dificultades en muchos ámbitos, porque la capacidad de cerrar y de producir una buena evolución es muy pobre. Hoy me acompaña, como ya les dije, el doctor Alonso Cárdenas, que tiene una amplia experiencia en esta área. Vamos a hablar inicialmente de las úlceras venosas o varicosas, que además son entre el 70 y el 90% de las úlceras crónicas de la piel, o sea que mire que tiene una alta prevalencia, y además que son un tipo de úlceras que tienen una prevalencia en el tiempo supremamente alta. Nosotros hemos tenido pacientes acá que han tenido úlceras durante 10 y 15 años abiertas. Por lo tanto, pues imagínense cómo es la vida de una persona con un dolor crónico, con una úlcera abierta, expuesta a que se sobreinfecte, a que le pasen muchas complicaciones con ese tipo de cosas, emocionalmente hablando, cómo es de difícil manejar una herida pues de manera tan crónica. Y bueno, vamos a hablar un poquitico de la experiencia de pacientes, de hecho de aquí mismo del Parque Médico, y cómo han sido estas evoluciones satisfactorias con este tipo de pacientes. Doctor Cárdenas, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Dávila, muchas gracias. Realmente el denominador común en la patología ulcerosa es el fenómeno de tipo circulatorio. Y dentro de eso hay una parte que corresponde a la circulación venosa y otra que corresponde a la circulación arterial. Las úlceras venosas de miembros inferiores son comunes y son de difícil manejo. Son úlceras crónicas que se prolongan, como dice la doctora Dafna, en el tiempo, años en los cuales el paciente está padeciendo este tipo de patología, y comprometen la parte estética de la mujer, especialmente de la mujer. También la hay en el hombre también existe en menor incidencia, en menor cantidad. La mujer, por su condición de tener sus hijos, los hijos hacen que obstruyan de una u otra manera en la gestación, obstruya la circulación de retorno de los miembros inferiores y hace que se produzcan varices. Esas varices van comprometiendo poco a poco el retorno de la sangre hacia el corazón para hacer la redistribución, y el estancamiento de la sangre en los miembros inferiores predispone a que se van atrofiando estos vasos y se va produciendo la atrofia de la piel. Ante cualquier mínima lesión se produce el fenómeno ulceroso y empieza el fenómeno de la perpetuación de la úlcera. Uno de los factores importantes que genera esta patología es la alimentación de la persona. Es muy común que la persona esté consumiendo grandes cantidades de grasas saturadas, de carbohidratos, que se tenga sobrepeso. Ayer precisamente venía una paciente, inclusive no venía a consulta, simplemente venía a acompañar a otra persona a la consulta, y mostró cómo tenía una celulitis de miembros inferiores en ambas piernas, que ya llevaba 3 meses de evolución, y unas venas varicosas. Pasó simplemente a informarse qué se le podía hacer, porque ya había intentado muchas cosas con su medicina tradicional o con su medicina alopática en la EPS, que no se le resolvió,
y en el interrogatorio superficial que se hizo era una persona adicta a comer cerdo, no le puede, es más, su profesión es asar arepas y hacer fritanga, entonces, y en eso uno sabe de que tarde que temprano esa mala alimentación cobra, pasa una cuenta, una factura que es en los miembros inferiores. Las piernas en la mujer hacen parte de la cara. Cuando una persona inflige una herida a una mujer en las piernas, equivale a hacerle una herida en la cara, y así se lo cobra la ley. La incapacidad que le da la ley, el castigo que da la ley es exactamente igual a una desfiguración facial, porque las mujeres tienen las piernas muy bonitas, porque las mujeres se exponen sus piernas, porque las mujeres se ponen chores, se ponen minifalda, lo que no hacemos los hombres, además que las tenemos peludas. Entonces ocurre ese fenómeno. Imagínense ustedes una mujer 10, 15, 20 años con unas úlceras en los miembros inferiores donde no pueden ponerse una bata. Entonces, estéticamente hablando, también tenemos esa parte donde hay una real afectación psicológica de la lesión producida por las úlceras varicosas en los miembros inferiores. Y lo otro, pues ahí muy importante recalcar con eso que estás diciendo de la alimentación, es el hecho de que esos cambios, digamos, en la alimentación o esas deficiencias en la alimentación predisponen no solamente a que las úlceras y la herida en sí se perpetúe, sino también a las sobreinfecciones de esas lesiones, y que esas infecciones ya no pasan de ser solamente una cuestión estética y de pronto de manejo del dolor crónico, ni de taparlas pues y de manejarlas de ese tipo, sino que pueden comprometer realmente la vida de un paciente y llevarlo a complicaciones que pueden ser fatales. Sí, claro, allá hay cuando ya se presenta la lesión, la lesión crónica en la piel de miembros inferiores, está expuesta a la contaminación procedente del medio ambiente. Incluso hemos visto aquí pacientes que llegan a tener miasis, o sea, la miasis es la presencia de gusanos procedentes de la mosca. Entonces una herida que puede estar sobreinfectada y que puede tener un área de necrosis, una mosca puede pararse, poner huevitos y presentarse ese fenómeno gravísimo que es la presencia de gusanos y de miasis que comprometen la vida del paciente. Vamos entonces a un corte de comerciales y continuamos con el tema. A continuación continuaremos con este programa de úlceras varicosas. Hoy hablaremos de un caso especial que fue para nosotros muy satisfactorio, de un paciente que vino desde la ciudad de Medellín. Su oficio era tendero, por lo tanto su actividad física pues implicaba estar mucho tiempo como en una sola posición, muy probablemente de pie, ocasionalmente sentado, con un gran sedentarismo pues dentro de sus hábitos de vida, una persona que tenía un problema además de sobrepeso y de unos hábitos de alimentación que no eran los más saludables, comiendo pues todas las grasitas, todos los dulces, todas las harinas pues que no debemos consumir de manera diaria. Este paciente llevaba muchísimo tiempo con unas úlceras de miembros inferiores, con una muy pobre mejoría con todos los manejos que se habían hecho. Se le habían intentado manejos tópicos, como siempre se hace, con curaciones, pues con un centro de heridas, pues se llama eso, en el manejo por su EPS, y con el manejo pues medicamentoso, farmacológico para la insuficiencia venosa. Cuando él ingresó pues tenía realmente unas áreas que tenían algo de infección, pero tampoco es que fuera una úlcera sumamente infectada, ni tenía miasis, ni tenía este tipo como de lesiones infecciosas graves, pero sí tenía una úlcera de gran tamaño y una insuficiencia venosa supremamente marcada, con unas áreas de una atrofia de la piel, o sea, como de un aumento del grosor de la piel, que pues siempre nos preocupó, digamos, al principio cómo iba a ser la evolución, porque era una cronicidad pues impresionante. Háblanos un poquito de este caso, doctor Cárdenas. Sí, este paciente tenía una úlcera que estaba localizada supramaleolar, o sea, por encima de los tobillos,
al lado y lado de los dos tobillos, o sea, era tanto interna como externa, muy profunda, era muy profunda, con dolor y con una evolución cercana a los 15 años, o sea, dentro de lo que uno ve en la patología de la úlcera venosa, me parecía que era de las más peligrosas, porque esa se puede ir volviendo, hacer el círculo completo en la pierna y ya llevar al paciente a una amputación. Cuando ya se produce una úlcera circular, el riesgo de amputación es muy grande. El paciente, como dice la doctora Damra, muy sedentario y con una alimentación inadecuada. ¿Cuál fue la base del éxito de este paciente? La confianza que depositó en el tratamiento, porque eso es algo supremamente importante. La base de la medicina es la fe, y la base de la fe es la experiencia, y la base de la experiencia es el contraste. Si uno viene donde el médico y el médico tiene una experiencia, es una fe con visión, es una fe abierta, es una fe con basamentos, con argumentos. La fe ciega, que es lo que muchas veces se hace, porque la vecina dijo, échese tal cosa, póngase café, úntese sábila, sóbese tal cosita, es una fe ciega y la gente lo hace y por internet circulan 50.000 elementos que son muchas veces remedios caseros exagerados y mentirosos que la gente en su desespero utiliza y lo que hace es complicar la situación. El paciente recibió un tratamiento con terapias de quelación, con terapias de ozono y con un programa de higiene en salud, no propiamente una dieta restrictiva. Y eso yo lo he expresado aquí en los diferentes programas. Una cosa es hacerle un programa de alimentación a un costeño que a un boyacense o que a un pastuso. Entonces hay que uno acondicionar el programa de higiene en salud sin restringir al paciente, quitándole lo que le puede intoxicar y haciendo que el paciente vaya limpiando todo su organismo, porque al fin y al cabo la úlcera también no solamente se localiza ahí, sino que es un fenómeno inflamatorio de tipo sistémico. Se utilizó entonces una terapia intensiva diaria con ozono en bota, se le coloca el ozono en una bolsa donde se hace un vacío y ahora en la siguiente parte del programa, en la segunda parte del programa, vamos a ver las máquinas que utilizamos. Se hace un vacío y se hace la introducción del gas de ozono, que es un gas procedente del oxígeno modificado, y se le hizo la terapia de quelación, que también la explicaremos en el siguiente programa, en la siguiente sesión ampliamente, la terapia de quelación que va a ir directamente al fenómeno de tipo circulatorio. Y para sorpresa, como ustedes ven en las imágenes que les estamos proyectando de este paciente particular, la evolución fue muy rápida. Es un paciente que en un mes estaba cicatrizado. Obviamente el primer asombrado fui yo. No todos los pacientes evolucionan así. ¿Y de qué depende de que evolucionen así? De esos dos factores. Básicamente de la fe, de la entrega que haga el paciente al terapeuta y de la alimentación. Si ustedes cumplen con esos dos factores, tienen el 80% del terreno ganado. El resto ya es la acción de estos elementos sin efectos secundarios grandes, siempre y cuando se hagan con las dosificaciones que se deben hacer, sin efectos secundarios, sin utilización sistémica de antibióticos, sin antiinflamatorios y sin otros elementos que pueden ser costosos. Ahora, como yo digo, en los programas una golondrina sí hace verano y la excepción confirma que no hay regla. Es decir, un caso único es científico. ¿Qué ocurrió con este paciente? Para él un milagro, para mí también. Hay otros que no evolucionan con esa celeridad. Todos evolucionan positivamente y ustedes tienen ahí diapositivas de pacientes que han evolucionado. Hay otro paciente que está también en las diapositivas que nos llegó hace muy poco tiempo con una úlcera muy fea, con una costra melicérica. Melicérica quiere decir que tiene consistencia de miel, aspecto de miel cristalizada. Y ese paciente le hicimos la primera aplicación y en 2 días ya estaba la costra sana y en menos de prácticamente de 1 mes y medio estaba totalmente cicatrizada la úlcera, como ustedes lo pueden ver allá. No era una úlcera tan grande como el paciente anterior, sin embargo, era una úlcera que tuvo una evolución muy rápida. Cuando el paciente evoluciona muy lentamente es porque hay ya un fenómeno nutritivo específico
que está impidiendo la cicatrización de la herida, porque el ozono, entre otras cosas, mata la infección, es lo primero que hace, y hace una regeneración, una regeneración del tejido, hace un tejido de granulación y posteriormente un tejido de cicatrización. Esos son los efectos específicos del ozono. La terapia de queración va mejorando la circulación, la microcirculación. Entonces, esta paciente tuvo ese tipo de evolución. Cuando no evolucionan bien es porque el paciente se sigue intoxicando. Entonces, nosotros somos muy golosos, es muy difícil de realmente uno disciplinarse. Entonces, es la colaboración del paciente en su aspecto específico del sistema de higiene en salud, lo que va a colaborarnos para que evolucione más o menos rápido. Vamos a un corte de comerciales y entramos a la tercera sesión. Estamos hoy discutiendo un tema de mucha prevalencia en nuestra población, que son las úlceras venosas o varicosas. Hemos hablado de los diferentes tratamientos, que generalmente incluyen un tratamiento bimodal, que va enfocado no solamente al problema circulatorio que hay de base, sino a la aparición de una lesión o una úlcera, ¿cierto?, que tiene seguramente una cronicidad amplia, que puede tener una infección, y de esta manera vamos a hacer un tratamiento holístico para un paciente, que además va a incluir una alimentación y unos hábitos de vida saludable que les permiten tener una buena evolución en el tiempo y sobre todo una permanencia de un buen resultado. Algo bien importante a recalcar ahí es que, si bien tenemos unos casos especiales y medio milagrosos, podría decirse, de pacientes que han tenido una evolución supremamente rápida y satisfactoria, también digamos que el común de nuestros pacientes requieren un tratamiento, que la parte de ozono es diaria y que las terapias de quelación se hacen una vez por semana y que se requieren múltiples sesiones. Por lo tanto, el compromiso del paciente a hacer un tratamiento continuo debe ser amplio, ¿cierto? Además de que este programa de higiene en salud, de hábitos de vida saludable, tanto desde la actividad física y de dejar el sedentarismo como de la parte de alimentación, no es una cosa para unos días, es algo que debe permanecer en el tiempo y que es la base de los buenos resultados a largo plazo para estos pacientes. Vamos a hablar ahorita del pie diabético, que es otra de las razones por las cuales existen úlceras crónicas, que pues ahí lleva como otra cosita más que nos complica, digamos, la evolución de los pacientes, y es el hecho de tener una enfermedad metabólica tan complicada de base como es la diabetes. El pie diabético se debe a dos alteraciones producto de la diabetes como tal. La primera son las alteraciones circulatorias, que son, digamos, con cierta similitud a las que hablábamos ahorita de las alteraciones vasculares netas, y la otra razón importante es la alteración de la sensibilidad, la neuropatía diabética. El paciente diabético, por el daño que produce la diabetes, va perdiendo la capacidad de sentir igual que otras personas, por lo tanto puede sufrir quemaduras, heridas, golpes de gran tamaño sin darse cuenta. Y esto puede llevar a que heridas pequeñas por el daño circulatorio se vuelvan úlceras muy fácilmente, y que, como además tenemos el problema de diabetes, esto en sí nos dificulta la capacidad de nuestro organismo de, primero, cicatrizar, y segundo, no tenemos un buen sistema de defensa que impida las infecciones. O sea que el paciente diabético tiene una gama grandísima de factores que lo llevan al pie diabético como tal, y es una de las principales causas de amputación en la comunidad en general. Hemos tenido experiencia en estos casos en los cuales tenemos que hacer, como pues vemos que son varias las razones que nos llevan al pie diabético, pues el tratamiento es supremamente amplio y requiere de todas maneras como un seguimiento mucho más estricto de varios factores, tanto del metabolismo, de la función renal, que también se nos afecta en estos pacientes diabéticos, de la parte inmunológica, y el seguimiento tiene que ser mucho más amplio y más organizado. ¿Cuál ha sido la experiencia hasta ahora que se ha tenido con este tipo de pacientes, doctor Cárdenas? Bueno, el tiempo en televisión es muy corto y nos toca ser muy específicos y muy breves en lo que tenemos que comunicar. Lo que dice la doctora Dana es muy cierto. No ante una situación de años de evolución, como es una úlcera varicosa, como es un pie diabético,
Bueno, el pie diabético es una patología que se presenta muy aguda. Cuando se presenta, obstruye las arterias, la circulación arterial, se produce una necrosis, se produce una gangrena y el paciente termina en una amputación si no se hace un tratamiento a tiempo. Y que el tratamiento que estamos haciendo aquí, que es la terapia de quelación y la terapia de ozono, ha mostrado una efectividad muy grande y ha evitado en pacientes muchas veces la amputación, o si se necesita hacer la amputación, se hace de una manera mucho más limitada. Ahora miraremos las imágenes de este paciente en particular, pero antes de llegar a describir lo que ocurrió con este paciente, yo quiero corroborar lo que dice la doctora en el sentido de que no es que una úlcera cicatrice en 2 o 3 días. En estos pacientes que les mostramos en las gráficas, en las fotos, los pacientes han evolucionado en un mes, mes y medio, 2 meses. Ahora, ustedes ven que los parques de la salud del Dr. Rojas son los parques muy ecológicos. Como ustedes pueden ver, aquí hay un jardín muy amplio, donde hay naranjas, donde hay mandarinas, donde hay flores, donde vienen los colibríes, donde vienen los pájaros. Es un microsistema donde el paciente respira un aire puro y hay una zona de hospedaje donde el paciente puede parar la alimentación tóxica que tiene y recibir unos cuidados en caso de que los pacientes vengan de otras partes del país, porque el programa se está viendo en todo el país y muchos pacientes van a tener la necesidad de venirse y estar aquí un tiempo, que eso va a hacer que se amplíe la posibilidad de que realmente puedan sanar, porque empiezan a hacer el condicionamiento que les decimos, están vigilados y están con un tratamiento diario. Los pacientes que son de la zona, del área, pueden estar viniendo ya todos los días a hacerse el tratamiento de ozono, porque mientras más frecuentemente se haga, más rápidamente va a ser la evolución y más efectiva va a ser la evolución. Mientras las terapias de quelación se hacen generalmente cada 8 días, cuando la función renal del paciente, la función de riñón es adecuada y la tenemos que estar vigilando, podemos inclusive llegar a hacer la terapia de quelación 2 veces por semana, porque como en la terapia de quelación se están removiendo los metales pesados, se está removiendo el calcio mal depositado en las arterias, el colesterol, los triglicéridos, y ellos se eliminan por vía renal, no podemos bloquear un riñón. Tiene que ser una terapia puesta en un determinado tiempo, tiene que menos de 2 horas no se puede poner un suero de quelación, entonces no podemos forzar un riñón más allá de lo que él nos pueda responder. Por lo tanto, se requiere tiempo y se requiere muchas veces la venida periódica del paciente a nuestros parques de la salud. Con respecto al paciente que ustedes están viendo las gráficas de la úlcera arterial, fue un paciente que escapó del hospital, porque como ustedes pueden ver tenía una úlcera, una lesión, un pie diabético que inició con un mal perforante plantar que llegó a descubrir inclusive los tendones y los músculos de la planta del pie. Entonces, en la próxima sesión vamos a acabar de describirle lo que ocurrió con este paciente para que ustedes puedan tener la compatibilidad y la información clara de qué ocurrió con este paciente. Bueno, como siempre, esperamos poderles dar una luz y una evidencia de cosas chéveres y de otras opciones en tratamientos para pacientes que de pronto no han tenido la oportunidad de encontrar una respuesta a sus patologías crónicas, y siempre es para nosotros un motivo de alegría que nos permitan entrar a sus hogares con este tipo de información y sobre todo con una luz de esperanza de pronto en patologías de difícil manejo y de alta cronicidad. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente. Hoy estamos discutiendo las úlceras varicosas, el pie diabético y las úlceras crónicas en general. Vamos a hablar de un
paciente que fue muy satisfactorio, digamos, su respuesta, porque era un paciente con múltiples complicaciones, un paciente diabético que sufrió una cosa que se llama un mal perforante plantar, que es una lesión en el pie producto de la alteración vascular arterial, que hace que se haga literalmente un huequito, ¿cierto? Y ese huequito se va ampliando, 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 generalmente en la zona de la planta del pie, y pues va dañando todas las estructuras circundantes, producto, como decíamos, de la diabetes y de la incapacidad de ese organismo para solucionar ese problema, para producir una buena cicatrización con una alta probabilidad de sobreinfección, por lo que hablamos ahorita que el paciente diabético de por sí tiene una dificultad en su sistema inmunológico por la diabetes, y que tuvo además después otras lesiones que ya discutiremos. Fue un caso bastante complicado, pero con una respuesta supremamente satisfactoria, y un paciente al que se le pudo evitar una catástrofe como lo es una amputación. Cuéntenos un poquito sobre este caso, doctor Carlos. Bueno, sí, este paciente le crea a uno, como todos los pacientes que evolucionan adecuadamente, crea una gran satisfacción bajo el punto de vista del ejercicio que uno está haciendo en esta profesión. Fue un paciente que escapó del hospital porque estaba programado para una amputación. Ustedes pueden ver en las imágenes cómo este paciente, que inició con un fenómeno que se llama el mal perforante plantar del diabético, donde se crea una úlcera que va penetrando hacia la planta del pie y descubre músculos, tendones y huesos. Ese fue el caso de este paciente, y vino buscando una posibilidad, porque él dijo, yo no quiero que se me vaya a amputar el pie. Esa fue su actitud. Y empezamos a hacerle el trabajo metabólico con un programa de alimentación y de ejercicio, porque, como les digo a los pacientes, el diabético es una persona que se está pudriendo por dentro lentamente sin darse cuenta, muchas veces de una forma completamente asintomática. Y la primera expresión puede ser la necrosis o muerte de uno de sus dedos, de la piel o de un miembro, que termina en una gangrena seca o húmeda y termina en una amputación. Iniciamos el programa de terapias de quelación y terapias de ozono, y el paciente empezó a tener una respuesta adecuada en la medida en que el paciente iba en el tiempo. Fue un tiempo más o menos prolongado. Sí, con este paciente nos demoramos prácticamente un año para que llegara a tener, perdón, no fue tanto, fue cerca de 8 meses para que tuviera la resolución que ustedes ven en las gráficas, que ven ustedes en las fotos. Pero cuando estaba terminando el proceso, en la finca se paró en una tabla con una puntilla oxidada que le atravesó el tenis y le chuzó, le atravesó nuevamente el pie, y en 3 días todo lo que se había hecho se desbarató y se produjo una lesión todavía peor de lo que estaba presentando. Ya tocó intensificar el proceso de las terapias de quelación, y para sorpresa de nosotros, el paciente empezó a tener una buena y rápida evolución hasta llegar a la completa sanación de su patología. Para nosotros, obviamente, que fue sorprendente, el paciente muy disciplinado, y secundariamente a eso, ya él había tenido una lesión en su riñón, la creatinina estaba alta, o sea, ya se le había catalogado como una insuficiencia renal crónica, cuando ya estaba terminando su proceso debido a la resolución de la infección que tenía, más la reparación de los tejidos. Para sorpresa de nosotros, la creatinina bajó y se normalizó, o sea, desapareció la insuficiencia renal. ¿Que cómo nos lo explicamos? Pues obviamente el fenómeno circulatorio que se está expresando en la pierna, él tiene la alteración circulatoria en todo su organismo, y muy posiblemente las arterias renales que están llevando la circulación al riñón estaban también lesionadas. A través del proceso de la quelación y del ozono sistémico se fueron limpiando las arterias renales, y muy posiblemente hubo una recuperación del riñón. Por lo tanto, este paciente, al sol de hoy, hemos tenido un seguimiento de ya, ¿cuántos años? Cerca de 2 años. Al sol de hoy, el paciente está sano. No podemos decir, también he sido muy reiterativo en ese concepto en el programa, no podemos decir que está curado. La diabetes es una enfermedad crónica, y como enfermedad crónica es incurable. Sin embargo, es sanable. Uno puede morir de viejito
con la diabetes, más no de diabetes, siempre y cuando haga dos cosas, alimentación y ejercicio. Son los dos pilares del proceso y a eso nos dedicamos nosotros acá, a educar al paciente en el proceso de alimentación y ejercicio. De manera que vemos cómo esa golondrina sí hace el verano y hemos visto cómo los pacientes que tienen un trastorno circulatorio tan grave como un pie diabético pueden revertir. Cuando ya hay una necrosis instaurada, digamos ya el dedo gordo del pie se pone negro, está seco, momificado, pues muy posiblemente ya eso no va a resucitar. Ya un tejido muerto no resucita. Los tejidos empiezan a repararse y viene un fenómeno de cicatrización, como ocurrió con este paciente. Por eso cuando el paciente está iniciando el proceso que le dicen debridemos, limpiemos, y en 8 días si no mejora lo amputamos, ahí es donde nosotros podemos actuar. Vienen y nosotros empezamos el tratamiento y desde que haya un buen condicionamiento del paciente, en el caso de este paciente inicialmente no fue tan disciplinado con su alimentación, desafortunadamente ocurrió ese fenómeno. Cuando ya él tomó conciencia de lo que estaba ocurriendo con él, que él sabía de que era esto o su amputación, se logró esto. Ahora, usted dedicarle un año a un pie que honestamente nosotros decimos, hombre, no, este paciente creemos que no va a salir adelante, pero que evoluciona de esta manera, ¿cómo no va a ser un gran negocio usted poder andar en este momento con sus dos pies sin dolor, sin ningún tipo de lesión, a tener que andar con una prótesis porque le tuvieron que amputar la pierna? De manera que hay esa posibilidad de lo que nosotros estamos brindando en el Parque de la Salud de una manera obviamente profesional y responsable. Tenemos un equipo de médicos profesionales, de médicos graduados en universidades del país, que estamos haciendo este tipo de labor en un ambiente natural como es el Parque de la Salud del Dr. Rojas. Bueno, es importante recalcar que todo este proceso se hace utilizando diversos procesos, el ozono es uno de ellos, siempre lo maneja nuestro personal de enfermería que está sumamente capacitado para hacerlo, y las terapias de quelación, que sabemos que tienen unas indicaciones claras y unas contraindicaciones también supremamente claras, y que la elección de estos pacientes se hace siempre con una historia clínica y con un contexto médico bien establecido. La idea es que quede en la mente de todos nuestros televidentes la idea de que tenemos que empezar un trabajo diferente de alimentación, de estilos de vida saludable, ojalá antes de que aparezcan este tipo de lesiones tan complicadas de manejar, pero que una vez aparecen también hay una luz de esperanza y que podemos enfocarnos de manera distinta y poder dar muchas opciones de tratamiento. La otra tipo de lesión del que vamos a hablar a continuación en el siguiente corte tiene que ver con los cierres por segunda intención, o sea, los cierres de cirugías que no salen bien, que se hacen heridas que después no se pueden suturar, ¿sí? Porque eso tiene un tiempo específico. A muchas personas me imagino que le ha pasado que, digamos, se hace un corte y si no va en las primeras 6 horas al servicio de urgencias le dicen que ya no se la pueden suturar. Lo mismo pasa con los procesos quirúrgicos, sea porque se zafan las suturas o porque hay un proceso infeccioso que no permite que uno lo cierre desde el principio, y de esa manera tenemos que entrar a mostrar otras alternativas de trabajo y además un proceso que es muy común en las cirugías estéticas por los sufrimientos que hay de piel, por el proceso que se hace pues de cortes a veces tan grandes y demás. Ya vamos a discutir esto en el siguiente corte de comerciales, ya nos vemos. Continuamos entonces con el tema de las úlceras, el caso particular de esta paciente. Se le hizo una mamoplastia reductora, es decir, una cirugía estética para reducir el tamaño de los senos, y en la sutura se abrió, se llama técnicamente una dehiscencia de la sutura, y no fue posible una cicatrización
natural y normal de ese tejido. Llegó a pensarse que los cirujanos plásticos no encontraban absolutamente qué hacerle. Un injerto quedaría ya, porque como era la parte superior del seno, pues quedaría muy expuesto. Las mujeres hoy en día utilizan sus escotes, entonces se le vería y se dañaría la cirugía como tal. Se llegó a pensar que era que el paciente había hecho un cáncer, un carcinoma de la piel. Fue a mastología, se hizo biopsia, no encontraban la solución, la paciente vino y se le empezó a hacer un tratamiento, sí exclusivamente con ozonoterapia. O sea, ya no había, como describimos en el caso anterior del pie diabético, un fenómeno circulatorio propiamente dicho, sino que había una lesión trófica y empezamos el tratamiento con ozono. La evolución fue muy favorable, poco a poco el tejido fue granulando y empezó este fenómeno que me llama mucho la atención cuando estamos trabajando con ozono, que es la reepitelización. O sea, empieza a cerrarse el círculo de la úlcera y a formarse una capa de piel a su alrededor hasta llegar a ese final satisfactorio, estéticamente satisfactorio, que fue cubrirse completamente la úlcera. Hemos visto también con los tratamientos que estamos haciendo, especialmente con el ozono, que se hace con esta máquina de ozono. Básicamente lo que está haciendo es transformar el gas de oxígeno medicinal, lo pasa a la máquina que tiene una corriente de alto voltaje y lo convierte en ozono O3, que cambia las propiedades terapéuticas del oxígeno. ¿Cuál es la más importante? Que la máquina garantice una concentración exacta del gas de ozono, porque es un medicamento y como medicamento que es, está sometido a unas dosificaciones. ¿De qué dependen? De una buena máquina, y esta en particular ha sido de las que he tenido la que mejor resultado nos ha dado. Entonces, en otros pacientes en los cuales hemos tenido éxito es los pacientes con psoriasis. La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel, muy posiblemente de origen autoinmune. Hemos ya tenido varios casos en los cuales, utilizando el ozono a la vez que otras técnicas adicionales, hemos tenido gran éxito en estos pacientes con psoriasis. Lo mismo con otras patologías de la piel. El acné también puede presentar un buen efecto. De modo que el ozono como tal, tanto de una manera asistencial con el paciente con patología de tipo circulatorio, patología en piel, especialmente tiene una patología infecciosa de toda índole, va a tener unos efectos muy positivos, y bajo el punto de vista preventivo, pues va a subir la energía del individuo, va a oxigenar la sangre, va a generar la producción del ATP, que es la moneda energética con la cual nosotros nos movemos, va a tener un efecto desinflamatorio, por ejemplo en artritis y en artrosis. Vamos a tener respuestas muy positivas con el ozono. Y con las terapias de quelación, que son básicamente la utilización de unos sueros con unas sustancias quelantes. Quelar quiere decir agarrar, secuestrar metales pesados que se están obteniendo de nuestro medio ambiente cuando las muchachas, cuando las mujeres, cuando las señoras se aplican un labial. Para que el labial se fije, tiene que tener muchas veces plomo para que se fije en el organismo. Muchos supositorios que se utilizan, hay níquel, con el cual está contaminándose en estos elementos, y poco a poco se van a ir acumulando. El aluminio se ha constatado de que puede tener mucha relación con el cáncer de seno, y estamos cocinando en ollas de aluminio y estamos tomando agua contaminada con aluminio. El plástico, etcétera, estos elementos pueden ser, el mercurio de los alimentos, todos estos elementos pueden ser arrastrados a través de las terapias de quelación. Además que se va quitando, que se va eliminando, que se va secuestrando un calcio que se deposita, un carriconcho de calcio que se va depositando en las arterias y que las va obstruyendo, llevando al paciente al trastorno circulatorio. Por lo tanto,
Por lo tanto, con la terapia de ozono, que es el gran barredor de radicales libres, asociado con las terapias de quelación, que es la desobstrucción del sistema arterial, la persona va mejorando todo el sistema circulatorio y de la circulación y los radicales libres depende los procesos de envejecimiento prematuro y de enfermedad crónica. Cuando logramos hacer programas de quelación y programas de ozono preventivamente cada año, vienen y están 8 o 15 días haciéndose el proceso, ustedes están haciendo una gran inversión para su salud. Tenemos aquí otros servicios en el Parque de la Salud que están coadyuvando en la evolución positiva de estas patologías. Por ejemplo, ahora tenemos un servicio de hidrología médica en piscina, con mini piscina de agua caliente, mini piscina de agua fría y piscina de agua salinizada con sal de mar. Los pacientes que tienen este tipo de úlceras entran en un programa de introducirse con la fisioterapeuta a las piscinas y hacen que el paciente evolucione mucho mejor. Y no solamente eso, cuando salen del Parque de la Salud, si es que se quedan en el hospedaje o si es que están viniendo con regularidad, de acuerdo con la posibilidad que tienen, les modifica su estilo de vida y van cada vez a enfermar menos o no enfermar. Y a la vez le van transmitiendo este mensaje a su familia y van a enfermar menos. Y nosotros ganamos menos, pero esa es realmente nuestra labor. Educar, no importa que nos quedemos sin pacientes, ojalá que así fuera, que todo el mundo estuviera sano y cobramos para mantenerlos sanos. Ese es el propósito, el objetivo que debe tener la medicina, mantener a la gente sana. Entonces, eso es la invitación que les estamos haciendo. Los casos que les hemos mostrado en el programa son casos patéticos, son casos reales, no son bajados de internet, son casos reales de lo que estamos haciendo en el Parque de la Salud. Es la invitación que les estamos haciendo. Ahora, las diferentes patologías las tenemos que enfrentar, tenemos que hacer un trabajo asistencial. El ideal es que vengan antes de enfermarse, hay que curarse antes de enfermarse, hay que descansar antes de cansarse. Vengan y obtengan los diferentes paquetes de la salud que tenemos acá. Tenemos un programa que lo llamamos de desintoxicación general, salud y bienestar integral en esta área, donde les hacemos una limpieza, una desintoxicación, que ya hemos dicho ya en otros programas y que en el posterior programa les prepararemos ampliamente el programa que tenemos, más la revitalización masculina y femenina para que ustedes prevengan la enfermedad, para que ustedes no caigan en el cáncer, que ya es una patología, es una epidemia, que no se dispongan a presentar patologías crónicas como la tuberculosis de estrato 6, como el SIDA. Todas estas cosas se pueden prevenir a través de un buen sistema de salud. Bueno, queremos recordarles que estamos siempre aquí prestos para ayudar en lo que más se pueda. Recordar que además es muy importante que mantengamos un estilo de vida saludable, una alimentación adecuada, que es la base de que todo este tipo de patologías no se nos presenten, y la actividad física, que es sin duda una de las mejores contraprestaciones para las alteraciones vasculares y demás. Muchas gracias por permitirnos la entrada a sus hogares y dar estas lucecitas de educación en salud. Hasta un próximo programa.